Saben que estamos a las puertas de lo que va a ser una feria impresionante del libro de Medina del Campo, y uno de los momentos más relevantes de la feria tendrá lugar el próximo domingo, a eso de las 7 de la tarde, donde el escritor medinense, Fidel Ambás, va a presentar su último trabajo. Un trabajo que tiene prácticamente horas, que huele a tinta, que huele a papel, que es un poco ese sabor, ¿no?, que tienen los que les gustan los libros. Fidel Ambás, buenas noches. ¿Cómo estáis? Buenas noches. Digo que tiene nada de horas, sí, horas, ¿no? Tiene casi muy pocas horas, jaque a una reina, aquí le tenéis. Sí, tiene muy poco tiempo. La verdad es que teníamos hasta una preocupación, sobre todo por la editorial, de que estuviera para la feria. Y sí, nos dio su palabra y ha cumplido perfectamente con tener aquí el libro, que esperemos, como todo en la vida, que sea un acontecimiento para la gente que lo lea, como digo yo. Pero bueno, es que esto de la literatura, que dicen que es el reino de la libertad, yo nunca me lo he creído, pero cuando he escrito que es el 12º libro, me he dado cuenta de que tiene mucha importancia el yo como escritor, no el yo social, porque yo siempre digo, y se lo digo mucho a mis amigos, a gente con la que hablo, a gente que escribe, gente que nos sentamos, gente que tenemos una tertulia, que, bueno, pues ese yo social de tener empatía, de tener relaciones, de comunicarnos, de cumplir con todo, pues, bueno, es una cosa que yo la he llevado bien, no he tenido ninguna dificultad, pero en cambio con el yo personal ha sido en cambio un choque que me ha producido este libro tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que era un primer nivel de conocimiento de una historia complicada, y en esa historia complicada había que transformar un pensamiento en escritura, y tenía, a la vez yo dije, pues es que yo quiero tener placer, yo quiero tener algo que es fundamental, como es una reacción, como es la vehemencia de poder escribir. Lo he conseguido. Y claro, antes de tener un libro, la idea estaba clara, pero que yo haya transformado en escritura algo que me complace, pues ha sido una gran noticia para mí, Javier. Y a los oyentes os lo digo también. A veces uno piensa que eres trivial, porque, bueno, por tu forma, a veces caminamos sin paso seguro, muchas veces no sobresales en muchas de las cosas, porque escribir es complicado y es difícil, pero cuando te encuentras con algo que es profundo, que a la vez es relevante, pues entonces, no sé cómo decirte, has conseguido un lenguaje de relieve que llaman los escritores, ¿no? Y yo con Jaque a una reina he encontrado algo que es fundamental para un escritor, y es sentirme feliz. Y te vuelvo a repetir, cuidando mucho matices, creatividad, organización, constancia, capacidad y hasta analítica. Es difícil, es muy difícil. Bueno, pues que es mi 12º libro, lo he conseguido. Y lo he conseguido y por eso soy feliz. Te han dicho alguien, ¿no? Sí, me han dicho, dice, te han dicho alguien que estoy como un niño con zapatos nuevos, ¿no? Te lo han dicho. Y están diciéndote la verdad, Entre los conceptos que yo he analizado y que he hecho una formación de una idea, que la tuve, después he hecho otra afirmación tremenda de poder realizarla y llevarla a cabo, y luego la síntesis, ¿no? Pues todo eso lo he hecho en un mismo espacio que me ha resultado muy agradable. Y te voy a decir una cosa, Javier, y se lo digo también a los oyentes. Es muy difícil en una sociedad, esta sociedad que nos ha tocado vivir, que llaman, no sé si es verdad o no es verdad, que es una sociedad estereotipada, es complicada. Hombre, dices, ¿y por qué? Pues hombre, por una razón poderosa. Es una sociedad que está construida con ideas, prejuicios, actitudes, la falta de creencia, opiniones a debatir, que no se hace apenas, muchísimas cosas, pero sobre todo lo que estamos viendo últimamente en esta sociedad, estos acaloramientos ideológicos
que a mí, de verdad, la mayoría son preconcebidos, no salen de forma natural como salían antes. Todo eso me ha preocupado. Y no solamente me ha preocupado, sino que no consigo que alguien me pueda dirigir hacia adoctrinar cualquier tipo de fin o de fines espurios. No lo voy a consentir. Y como no lo voy a consentir, tampoco voy a hablar, ¿no? Voy a hablar de política. Soy escritor y como escritor estoy aquí, ¿no? Exactamente. Estás invitado por ser uno de los protagonistas de la tercera edición consecutiva de la Feria del Libro. De momento estoy muy contento, ¿eh? Sí, yo lo sé. De momento me encanta la portada. Fidel Lambastiz, sí. Jaque a una reina. Me gusta la reina, me gusta el color. ¿Cómo ha surgido la idea de esta portada, Fidel? Bueno, la idea de la portada, en un principio, la verdad es que he coincidido con la editorial, y hay una persona allí pues que tiene una capacidad impresionante, y cuando hemos ido hablando de lo que es en sí la propia novela, pues ha encontrado algo que era fundamental. Y al principio pues me mandó el juego de ajedrez, pero con la figura estelar, pero no era de una reina, era de un rey. Y me encantó porque el jaque a una reina, que ahora lo podemos explicar, no es un jaque, me he centrado en un libro sobre todo, y tengo una buena relación con él. Es muy difícil, para los que escribimos es muy difícil tener una buena relación consigo mismo, ¿no? Y al centrarme por él, pues como les pasa a las parejas, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Pues bueno, pues que rompen, se vuelven a contentar y cuando se vuelven a contentar en ese ciclo, pues es mucho más hermoso, porque se dicen cosas bonitas que antes a lo mejor no eran tan apropiadas. Pero bueno, yo espero, y esto lo digo muy en serio, que es una novela muy difícil, no de leer, sino de entender, que es uno de los temas que yo creo que he tratado con un cariño especial. Te digo el porqué, Javier, si me lo permites. Claro. Y me lo permiten los oyentes. Hay una cosa que tengo que argumentar en el libro y que es verdad. Estamos muchos de los que tienen mi edad y los que tienen esta edad, pues estamos siempre con consignas todavía de la unidad nacional, los mitos, como más o menos ha existido una generación que se ha tenido que comer absolutamente todo, y que en cambio dentro de ese reino ha habido una capacidad hipnótica de algún personaje para seguir convenciéndonos en el siglo XXI. ¿Qué estás diciendo? Te preguntarás, a lo mejor os estarán preguntando. Pues no, mira, estoy diciendo que esta novela es como el Lazarillo de el Tormes, que no se sabe el autor, pero es la mejor novela que ha existido. No me refiero a esta, me refiero al Lazarillo. Pero hay algo que tengo que hablar, y es la doble historia de esta novela, para que la gente lo entienda. Dice aquí: una fría tarde de invierno, dos amigos, Maro y Román, a los que les separa muchos años, profundas divergencias ideológicas e incluso morales, se encuentran por casualidad en Medina y deciden tomar café juntos. A partir de ese momento y alrededor de la escritura de un polémico libro, se suceden una cantidad de acontecimientos trepidantes. ¿Y qué acontecimientos? Pues mira, el primero es que se habla de Isabel la Católica. Cuando se habla de un personaje como Isabel la Católica, tienes que entender que un medinense, sobre todo yo, que sabes cómo me gusta mi pueblo y me gustan todos los acontecimientos que rodean a mi pueblo, pues es muy difícil hacer daño a ciertos sentimientos, que lo voy a decir claramente, de personas que llaman meapilas. Y tienes que tener un cuidado exquisito para poder tratar cualquiera de los elementos que conciernen a una reina tan poderosa y tan fuerte y tan grande como Isabel la Católica. Pero esta vez, como es una historia que parte de una idea que es emisor-receptor
abogado defensor fiscal, pues he encontrado una cosa que es fundamental, y es una persona inteligente, muy inteligente. Es atea, pero es muy inteligente, leída y estudiada, que decían antiguamente. Y entonces el Román, que es el personaje dulce, el personaje medinense, es el que quiere defenderla. Y se encuentra naturalmente con un muro como el de Berlín, que es justamente la beatificación. La beatificación de Isabel, con aquellos 27 volúmenes que se presentan en el Vaticano para la propia beatificación. Hombre, yo no sé si fue la dualidad también de encontrarse en el mismo expediente de beatificación con el Papa Pío XII, cuando se encuentra un problema grave que tampoco ayudó a Isabel la Católica a ser aprobada o a ser beatificada. ¿Pero por qué? Y ahí es donde precisamente el personaje inteligente, sagaz y poco religioso es el que quiere descubrir los distintos aspectos de la reina. Pero antes hay algo que nos habla de una sociedad. O sea, esta novela está escrita y nos explica todo lo que pasa en el siglo XXI. Nos explica las nuevas tecnologías, nos explica todos los valores, la libertad, el libertinaje, la forma de vivir. Pero ¿quién somos nosotros? ¿Acaso creéis que somos jueces para saber la sentencia que marcaría la verdad o el engaño de una reina polémica? No. Tenemos que tener mucho cuidado con el lenguaje, sí, y tenemos que tener también cuidado con lo que decimos. Fidel, no podemos romper ciertas barreras, sí, que son creencia, aunque sea una creencia de lo que yo te decía al principio, de aquel nacionalismo que vivimos en tiempos de Franco, y que efectivamente los mitos eran fundamentales para poder explicar muchas cosas. ¿Cuándo has escrito... Isabel la Católica era un mito, también. De esto vamos a hablar. Cuando has escrito este libro, Fidel, ¿en qué lector estás pensando? ¿Un señor republicano? ¿Un señor monárquico? ¿Un ama de casa? ¿Señor mayor? ¿Un chico joven? ¿En quién has estado pensando cuando has escrito este libro? Pues estaba pensando en que Maro es una mujer demasiado inteligente y que yo la tenía que poner a prueba. Esa mujer, que es el fiscal de toda una operación, es una mujer con estilo directo, pero es una mujer también irónica, provocativa. Entonces, cuando una dimensión poliédrica se encuentra ante una identidad o mito, los choques son tremendos entre los dos personajes. Pero claro, la historia no está ahí, la historia está en la cultura digital que estamos viviendo. La mayoría de los datos que tú encuentras son de aquellos meapilas y otros, por ejemplo, de gente que te aporta muchísima documentación y encima es una documentación que puedes creer en ella. Pero mira, cuando empiezas a escribir un libro como este, hay una cosa que te empiezan a saltar mil dudas. Te lo acabo de decir un poco porque, claro, dices, es que vas a romper los cuatro elementos cardinales o las virtudes cardinales. Ya no estoy seguro lo que me dirá la Iglesia. También tengo que explicarle por qué he hecho esto. Y entonces dices, no, cuidado con lo que haces, sé adecuado, sé moderado, que lo han sido todos durante tantos y tantos años, todo el mundo ha sido moderado, quitando la gente que efectivamente ha sido científica, como por ejemplo Marañón. Pero a Marañón no le dejaron hablar de lo que había descubierto de la muerte de Enrique IV, ni de Alfonso, hermano de Isabel, ni de Pedro de Girón. ¿Y por qué no le dejaron hablar? Porque rompía los mitos. Entonces, claro, la historia, no sé, decía Valdeón, claro, la historia puede tener consecuencias negativas, a ver si te va a pasar a ti, que esta novela va a tener unas consecuencias negativas. Digo, no, porque yo voy a escribir una historia de amor. Una historia de amor imposible de poderlo superar. Ni siquiera la historia del siglo XV de Isabel la Católica, que es una historia riquísima, puede con la historia de amor se escribe. Fidel, no me has contestado a la pregunta. Cuando has escrito el libro,
¿a quién va dirigido ese perfil de lector de señor mayor, chico joven, ama de casa, republicano, monárquico? ¿A quién va dirigido el libro? ¿A todo el mundo? No, al chico joven. Al chico joven que está sufriendo precisamente o que intenta salvar una liberación de los medios digitales y no puede. De aquellos que efectivamente están en medios de comunicación y no pueden decir la verdad, porque a lo mejor tienen que escribir según les marca su director. Aquellas personas que como decía Umbral, quieren tener libertad de pensamiento y simplemente les encasillan. Ni soy un hombre de derechas para escribir de derechas, ni soy de izquierdas para escribir de izquierdas. No, escribo para entender, para vivir, para sopesar, para intentar evitar, sobre todo, que alguien se pueda escandalizar, pero vivo con fuerza mi propia historia. Esta es una historia de amor. Es una historia de amor como te puede pasar mañana a ti. Lo que pasa es que la diferencia de amor es que es de 30 años. De la persona que te enamoras es tu amiga y la llevas 30 años. Y ella es una mujer independiente, es una mujer libre, atea. Y entonces sufre los males que tiene esta sociedad, el propio libertinaje que tiene esta sociedad. ¿Y cómo transcurre eso? Sencillamente, cuando los dos se sientan como amigos para hablar precisamente del siglo XV. Oye, ¿cómo es posible? Vamos a poner un ejemplo, porque si no estamos a lo mejor divagando demasiado y sin contar la historia, que yo quiero que la lean. Claro, es natural, pero hay que contar hasta un punto. Pero bueno, no, puedo contar muchas cosas. Pero es que no hay que desmenuzar el libro, porque hay que contar el libro para poder. Javier, fíjate, y los oyentes me van a entender. Por ejemplo, en un momento determinado, el personaje masculino, que se llama Román, le dice al personaje femenino que se llama María Eugenia, o Maru, y le dice, ¿cuántas veces vino Isabel la Católica a Medina? Dice, anda, demonio, muchas, ¿cómo no va a venir a Medina si estaba enamorada de mi pueblo? Porque, claro, el Román es medinense, ella no. Ella es vallisoletana, ella no tiene nada que ver con la historia de Medina. Y dice, o sea, que vino muchas veces a Medina. Y dice, bueno, no te lo puedes ni imaginar. Es más, te voy a decir una cosa que a lo mejor no conocéis los medinenses. ¿Cuál? Dice que no le gustaban los toros y les quiso quitar como el ministro, ¿ves? Y es que no puede ser. Pero la convencieron, le dijeron, no, que esta es una fiesta del pueblo y tú eres parte, naturalmente, del pueblo para poderla prever. Prohíbe la prostitución como has hecho y no ha pasado nada, pero no, los toros no. Bueno, pues el ejemplo que te voy a dar, que hay un artículo maravilloso de uno de los mejores escritores posiblemente castellanos, y dice, Medina, cuna de la esclavitud. Medina, cuna de la esclavitud. Pero bueno, espera un momento. Maro, que me estás confundiendo. No te confundo, espera, bonito. Vamos a ver, tú sabes que hay unas ordenanzas creadas por doña Leonor de Alburquerque, ¿no? Que las tenéis escritas. Ahí no pone nada de la esclavitud. Pero en Medina se vendían esclavos y nadie absolutamente ha dicho dónde se situaban. Si hablabais de los plateros, sabemos la calle donde estaban. Si habláis de los carpinteros, sabemos que la calle Bravo se llamaba Carpinteros. Si hablas de los de lana y eso, sabemos que era la calle Cuenca. Sabemos todo. Dice, pero de los esclavos, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando traían esos esclavos, que eran la mayoría, se traían de Mozambique y que venían por orden de los portugueses, ¿cómo es posible que una reina con esos valores, con esa cristiandad, con esa fuerza, no dijera, no, esto no puede ser? Lo hizo, pero lo hizo con los que vinieron de América, con los que trajo Colón. Te pongo un ejemplo, pues como ese hay más de 1000. Te pongo otro ejemplo, por ejemplo, lo aficionados que eran a los venenos. Fíjate que los venenos hace más de 1000 años que hay miles de personas aficionados a toda clase de venenos. Isabel era una conocedora de los venenos. Ahí te queda ciertas dudas, yo qué sé, estás hablando de cosas muy interesantes, pero a la vez que se dilatan.
la propia vida de Maru es en una sociedad en donde se encuentra con un matrimonio que a los 10 años se ha acabado el amor y se divorcian de una forma muy complicada, y después hay unos movimientos que efectivamente están ocurriendo constantemente en una sociedad como la nuestra. Volverse una mujer, normalmente después de lesbiana, pues está a la orden del día. Los follamigos está a la orden del día. Estamos hablando de una sociedad del siglo XXI y hablo muy claramente de ella, pero hablo también con pasión, hablo también como digo yo, con botones abiertos, rasgo, vestiduras de aquellos que se visten solamente con túnicas de Semana Santa solamente 3 días y se creen que por ello tienen la solución cristiana. Quiero decir que es un libro muy duro. Nos estás poniendo los dientes largos y ya con ganas de tenerlo en las manos, para poder leerlo. Mira, ¿sabes lo que pasa, Javier? Es que yo oigo a mucha gente. No voy a dar nombres porque no me gusta molestar. Pero oigo a mucha gente en Medina, por ejemplo. He escuchado 2 o 3 conferencias de personajes muy, muy documentados en esta mujer. Y a veces digo, Dios mío, ¿de qué están hablando esta gente? A ver si es que resulta que yo me he perdido y estamos hablando de la Virgen del Velo, de Strozzi. No, ni de la Virgen del Poderío, esa que está ahí arriba, aunque la figura principal está ahora mismo en el museo. Yo creo que esa imagen, que era no sé quién ideó esa imagen, yo creo que la Isabel la Católica, lo que pasa es que la disfrazaron, no lo sé. Pero lo más importante de esta novela es vivir algunas veces en una negatividad tremenda. Por ejemplo, tú escuchas en la SER, y yo le ruego, por favor, a alguno de los oyentes, oír a Nieves Cotostrina, que es una de las grandes periodistas que hay hoy en este país, guste o no guste, Ojo, por ejemplo, a mí no me gusta. Pero hay muchísima gente que dice que es una de las mujeres más letradas, más preparadas, más concisas y sobre todo con un estilo directo que a veces asusta a los propios oyentes. Las barbaridades que habla, que dice, que asegura, que atestigua, que confirma con documentación de nuestras reinas para asustarse. Claro, ¿cómo no te vas a asustar si te dicen mañana que tú a tu hija has encerrado prisionera durante 40 años? Porque dices que está loca. Se lo cuentas a los de Tordesillas y mira a ver qué te dicen, pregúntalo. Pero, por ejemplo, en lo que es la expansión, en lo que es efectivamente el mito de una mujer que puede con alguien tan poderoso como era su primo y que se casa con él y que hacen una bula falsa para poderse casar, todas esas circunstancias son hermosas, son grandes. Conquista de Granada, las luchas, las guerras civiles, todo eso es historia. Está efectivamente acortada para que el lector se encuentre un poco bien. Y entonces lo que sobresale más es pues evitar los extremos, pero es imposible. En una sociedad tan compleja como la que tenemos, estereotipada, y todavía es que no hemos podido defender muchas de las cosas que tenemos escritas y que tenemos que averiguar. A mí me gustaría, por ejemplo, ver el informe que hizo Marañón cuando se encontró los 2 cadáveres de Enrique IV y de Alfonso, hermano de Isabel. Todo el mundo habla de ese informe biológico. Todo el mundo dice que Marañón llegó a decir que murieron envenenados, pero no se ha podido decir durante la época de Franco, no se ha podido decir. ¿Por qué? Porque rompes a los mitos. En cambio, hablar, por ejemplo, de la farsa de Ávila, pues se puede hablar perfectamente. ¿Por qué? Porque es un capítulo de novela rosa. Bueno, y da lo mismo que lo cuentes que no lo cuentes. Para mí la novela
Jaque a una reina es una historia más de amor que de historia. Es una historia de amor, de ver cómo se te escapa lo que más te gusta de la amistad, del amor, de la pasión, del sexo. Es una novela que habla mucho de sexo. ¿Y por qué habla mucho de sexo? Porque el sexo es fundamental en esta sociedad. Lo que pasa es que es un espectáculo erótico, es como ver una película porno. Más o menos la sociedad vive así. Pues tendrás que relacionarlo, porque no lo vas a escribir como es. ¿Por qué no vas a decir que la sociedad es así? Fidel, te has rodeado de amigos para la presentación, ¿eh? Vas a estar acompañado por un buen amigo tuyo como es Javier Solana. Amigo mío y tuyo. Y mío, por supuesto. Compañero mío durante muchísimos años. Hombre, mira, Javier me ha presentado 5 libros. Javier, además, tiene una virtud, Javier Solana, tiene una virtud extraordinaria. Y es que es un hombre culto. Y tú lo sabes, pues como lo sé yo. Es un hombre con calete, que decían antiguamente. Él me conoce muy bien, sabe de mi sensibilidad, sabe también de dónde llego y dónde debo de parar. A veces dice que soy un alocado, pero se mira a sí mismo y dice, pero no me llegas a mí. Y en todas esas cosas es que me gustan, ¿no? Porque a mí me gusta, todo eso me gusta. Eso de ser un defensor de causas perdidas, pues también me gusta, porque hay muy poco ahora en el siglo XXI quien defiende causas. Muy poca gente, estamos más en ese proceso de hablar de financiación, de hablar también, del poco poder que ya tiene la Iglesia, que es para bien o para mal. Porque el poder hipnótico de Isabel era precisamente por el poder de la Iglesia, pero nunca le dio el poder. En la Inquisición, el 50% había que repartirlo, de lo que se quitaba a los judíos. El 50% era para la Iglesia y el 50% era para el Estado, para la monarquía. A los 2 años ya no, todo se quedaba a la Iglesia o la corrupción. Pues todas esas cosas hay que vivirlas, hay que sentirlas y hay que saberlas. ¿Por qué? Porque si no nos conducen, y a mí es difícil conducirme, la verdad es que soy bastante complicado. No porque tenga un carácter difícil, ni que me considere tampoco fuera de la comunicación, no, yo me comunico perfectamente con la gente, pero lo que no consiento es no tener una capacidad de raciocinio conmigo mismo. A veces cuando estaba preparando las propias conversaciones entre Maru y Román, Román se daba cuenta de sus debilidades, de que no podía llegar al coeficiente que tenía Maru, porque era una mujer, era socióloga y era una mujer sumamente preparada, y entonces él decía, hoy tengo reunión con ella, vamos a hablar y me voy a empollar este tema porque esta me va a dar una caña que... Pues todo ese potencial que se crea entre dos personas que primero son amigos y después se confunden y son amantes y después se confunden y quieren dar consejos y después se vuelven a confundir y se pierden como se pierde naturalmente la ropa entre la naftalina. Pues la verdad es que haces un examen final de que la sociedad, la vida, los espacios, la propia religión ha perdido una cantidad de valores que el hombre tiene que recuperar. Fidel, los nombres de Román y Maru, ¿de dónde salen? Porque algún significado tendrá, porque no creo yo que digan ambas, voy a ponerle Román. Si le pongo Román es por algo, si le pongo Maru es por algo. Cuando escribes normalmente, pues te pasa una cosa que es muy natural y es lo familiar. Si tú escribes Fidel Ambás, Jaque a la reina y pones en la 3ª, 4ª página a mi nieto Guillermo, con todo mi amor, no hay ninguna novela de Fidel Ambás que no hable de su Medina, de sus personajes
y también de su familia. Román, pues mira, Román es el único personaje que es mi padre, porque nadie le ha conocido como Román, todo el mundo le ha conocido como Fidel, como yo, ¿no? Y entonces me di cuenta de que tenía que haber un personaje ficticio, totalmente, porque mi padre no podría hablar de esto, es imposible, es que es imposible, y menos de una sociedad como esta del siglo XXI. Y entonces me pareció un personaje muy bonito, muy bonito. El otro personaje es más griego, más espiritual, más espiritual. A una mujer, aunque tú te quieras meter en su piel, te metes en un berenjenal tremendo. Entonces tampoco puedes poner el nombre de tu mujer, por ejemplo, ni puedes poner el nombre de una amiga, porque a lo mejor está rompiendo ciertos acercamientos que no son convenientes. María Eugenia es un nombre muy bonito, que es libertad. Es un nombre que está compuesto de, como ves, de dos. María seguramente porque no se podía poner nada más que María para poner Eugenia. Y entonces a mí me pareció que estaba dentro de lo que es la propia filosofía, la propia psicología, en donde ella era precisamente una maestra, buscar una persona que tuviera, pero no podía buscarla. ¿A quién conozco yo que es psicóloga o socióloga o psiquiatra o tal? No la conozco. No la conozco y tampoco iba a abrir el internet para decir, a ver, ponme el nombre de... No, busqué el nombre de una persona que me... Primero, que me sirviera de cercanía y segundo, que intentara vencerla. No lo he conseguido, ¿Cuánto tiempo, Fidel, has tardado en escribir este libro? Escucha, Javier, no creas que tú lo vas a conseguir vencer a una mujer. ¿Cuánto tiempo has estado? Un año, como siempre. Un año, ¿no? Sí, un año. No ha llegado a un año. Lo que más me ha costado es que dicen que yo todavía no me puedo definir. Ay, es que ¿por qué no te puedes definir? Yo no me puedo definir. Puedo hacer un verso cuando he estado enamorado, pero si es que no, si no sé siquiera cómo calcular los versos, cómo voy a escribir. Puedo hacer una prosa versada, todo el mundo lo ha hecho. Si tú has escrito, por ejemplo, en los tiempos de novio y le has escrito algo bonito a tu novia o a la que soy tu mujer, pues siempre has hecho algo aversado. Pero si no sabes medir, ¿cómo demonios voy a ser poeta? Yo no puedo ser un poeta porque es que no sé medir ni sé hacer nada. Pero, en cambio, buscar el sentimiento, sí. Soy bueno, eso que te estaba diciendo, dicen que soy un poco rebelde y un poco pícaro. Pero los pícaros, es que en España, si tú hablas de los españoles y dicen, este señor es inteligente y tal, y solamente dicen eso, están mintiendo. Pero si en cambio dicen, un español es inteligente pero pícaro de narices, están diciendo la verdad. Nacemos con esa picaresca que nos ha dado pues eso, ¿no? Nos ha dado, no digo la sabiduría, nos ha dado la vida. Mira, los conocimientos empíricos de escribir ya 12 libros como este, pues te han enseñado a colocarte, a prepararte, a tener un orden, a tener una metodología, a buscar efectivamente una fuente que el lector se encuentre a gusto. ¿Cómo te diría? A mí lo que más me gustaría es que una persona que se ponga a leer Jaque a una reina llegue a esta página, la 166, por ponerte un ejemplo, y diga, no he podido parar. Estoy enganchado. Pues esa es mi felicidad. Eso es lo que yo te decía del el yo personal. El yo personal es buscar eso. Dicen que este libro, de momento, tiene pocas horas, lo ha leído muy poquita gente, pero algunos de ellos dicen que posiblemente sea el mejor libro de Fidel Lambás. No sé si, igual no sé si estás de acuerdo con ellos o no, porque, hombre, tú con de esos 12 libros seguramente que alguno significará muchas cosas en tu camino, pero ¿tú crees que puede ser el mejor libro de Fidel Lambás? Sí, en prosa sí, con seguridad también. Y sobre todo en un ejercicio tremendamente que es dos historias en una. O sea, no hay nadie que se ponga, tú, no sé, a ver, haz una relación contigo mismo y en una conversación de dos amigos como tú y yo, imagínate. Y
Estás hablando de cualquier cosa, de que te sucede en la vida y tal, tienes la confianza para decirle a Fidel, oye, me ha pasado esto, ¿qué te parece? Y tal. Joder, pues con la conciencia, Javier, a ver si te voy a tener yo que dar explicaciones sobre eso. Hasta ahí sí, es un amigo. Un amigo, y en un momento le das confianza y te explica. Pero llegar a la intimidad es el mayor ridículo que hay en el mundo. O sea, yo me acuerdo de una frase muy bonita de Delibes, que cuando le contaba a alguien cosas íntimas de él, tan sencillas, tan sencillas, como que había salido de caza y solamente había cogido 2 conejos y había dicho que había cazado 9. Pues esa intimidad rota por alguien, a lo mejor que no había pedido permiso para decir, ¿quieres que cuente la verdad? ¿Tú te imaginas que una historia que te estemos contando tú y yo y que se refiera precisamente al sexo o a cualquier cosa puede salir a la luz? No, la vergüenza es íntima. La vergüenza es íntima, solamente sirve para ti por la persona que tengas efectivamente una total conexión y que sea ella la más fácil de entender y tú de comprender también. Esa especie de simbiosis lo tienen Román y Maru. Es una simbiosis de conciencia. Necesitan contarse cosas íntimas que no se puede contar ni a su madre, ni a la madre de uno ni a la madre de otro, aunque uno es viudo. Él es viudo y ella no, ella se divorcia. Pues hay cosas que no se pueden contar, porque te desnudan. Como decía Delibes, es que me ha desnudado. Y fue Umbral quien le desnudó, porque contó una mentira que le había contado el otro y la contó. Le pidió permiso, pero la contó. Pues encontrarte desnudo tú, porque alguien ha contado una cosa íntima tuya, es imposible. Pues la novela es esta. Te iba a preguntar si estás ya pensando en una nueva novela, pero de momento vas a disfrutar de esto porque, repito, que está reciente, caliente. Te voy a decir una cosa. Esta novela es un antes y un después. Esta novela, si efectivamente me he puesto un reto bastante fuerte y tiene que ser una novela que efectivamente tenga la cualificación que yo espero. La cualificación que ya alguien me ha dicho, pero que necesito que el lector que va a estar conmigo el domingo día 12 a las 7 de la tarde, ahí en la Plaza Mayor, a las 7, pues que sienta lo que yo. Que efectivamente nunca he oído a ningún escritor decir que yo no he escrito esta novela. La escribe cada uno que me lea. Pues con estas palabras nos quedamos. De todas formas, ustedes ya saben, a las 7 de la tarde del domingo, Fidel Ambas va a estar allí con Javier Solana para contarles prácticamente todo lo que ustedes quieran saber de Jaque a una reina, que es el último trabajo de Fidel Ambas que, según hemos escuchado, va a ser un antes y un después. Fidel, muchas gracias y mucha suerte. Espero, muchísimas gracias a vosotros también por darme la oportunidad de expresarme sin contar demasiado, porque también es un ejercicio tremendamente complicado, porque en un momento determinado sí, casi me daban ganas de contar la novela, porque es una novela que es como un caballo que es imposible de domar, y entonces te gusta montarle para ver si efectivamente te lleva a un fin. Pues eso me hubiera gustado, pero claro, te tienes siempre que frenar para que la gente lea con pasión. Bueno, pues nos has puesto un caramelo en la boca que la va a querer ahí. Ojalá lo viváis. Ojalá la gente viva esta novela sin prejuicios, sin pensamientos negativos, simple y llanamente que entienda que el amor tiene tantas facetas como también a veces la verdad. Ni más ni menos, esta es la novela. La novela solamente tiene un significado, no es la verdad de Fidel Ambas. Es la verdad de un siglo XXI que camina con demasiados altibajos y demasiados puentes muy difíciles de atravesar. Muchas gracias, Fidel.